Buenas noches, profesor. Mm. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Álvaro por esta. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo ha estado la semana? Hola, Bien, profe. profesor, gracias. La semana, mira, llevamos 2 días y estoy. ¿Qué quieres que te diga? Me siento como marzo. No, terrible, terrible. Pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo Buenas Hola, noches, profe. profesor. Hola. Todavía sigue el COVID, la influenza sinciciales, así que ¿Cosas varias? así va, va la cosa en Magallanes. Sí. Wow. Sí, todavía tuvimos como un brote de pacientes con COVID. No se están complicando, nada respiratorio, pero sí eh, con afectaciones cardiovasculares. Bueno, la mutación no. ¿Tú trabajas en APS? No, yo soy enfermero de hemodiálisis de adulto, peritoneo, Mm. diálisis infantil y quirúrgico. ¿De ambulatorio? Nada, trabajé en Ya, ok. APS al principio. Ya. Ah, ok, ok. Me imagino. Bueno, entonces tenés la primera fuente ahí, pues. Sí, por eso lo digo. Vamos, que se puede. Sí. Ya, chiquillos, quiero comenzar porque hay algunos puntitos que quiero terminar como para darle el cierre a la unidad uno básicamente, para evitar tomo esto, la confusión que se generó la semana pasada, decidimos bajar lo que había y subir lo original, lo que había, lo que estaba en PDF. No sé si alguno lo revisó. Ahí quedó como súper claro que dice evaluación parcial 10% y la evaluación unidad uno 23%. Entonces ahí sí que está claro. Si ustedes abren ese PDF está todo lo que les había comentado. ¿Ya? Eh, al principio, o sea, la idea era que al principio quería que eso se subiera tal cual, pues, pero se modificó un poquito, entonces ahí hubo una cierta confusión, que como era en grupo, que había que subirlo de a uno, entonces para evitar todo eso lo dejamos así. ¿Ya? Espero que la segunda evaluación o las evaluaciones de la unidad 2 vayan a ser de igual forma, para evitar así como que ustedes como se pierdan un poquito, ¿ya? Y también para que le vayan tomando el pulso el curso cómo va a ser, si les tocan otra vez conmigo en algún curso, ¿ya? Yo siempre hago lo mismo. Son, el formato es más o menos parecido, ¿ya? Asimismo, le pedí a nuestro genio que nos sube los contenidos, que también liberara las pruebas ambas al tiro, ¿ya? Así que están las dos arriba desde esta semana, me parece, desde el lunes, para que tuvieran tiempo más adicional, o tiempo adicional, para que pudieran comenzar a contestar la encuesta, el cuestionario, ¿ya? Eh, Creo que la segunda evaluación está más clara, así que alguien ha empezado a leer, por si acaso. Ya decidieron qué libro iban a ocupar y todo. Ya, Sí, yo se por lo menos decidió sí, qué libro profesor. leer acá, Álvaro. Decidimos el Perfecto. libro, es un libro muy entretenido, muy contingente, muestra realidades que de repente nosotros no queremos ver por sanidad mental, ¿cierto? Pero es interesante abarcarlas, verlas, comprenderlas, y es un libro muy prosaico, muy lindo de escribir, pero describe una realidad muy cruda. Así Mm, que estamos ansiosos de poder avanzar y trabajarlo de acuerdo a la rúbrica que usted entregó, profesor. Qué bueno, me alegro. Si la idea en el fondo es, em, creo que lo comenté, si el tema en el fondo es que nosotros como psicólogos tenemos que estar atentos a los cambios sociales. Em, yo siempre le he dicho, yo igual soy, eh,
soy sistémico en el sentido de que no concibo poder ser psicólogo si no entiendo cómo funciona el ambiente, ¿ya? Y cómo funciona alrededor los otros conjuntos de personas y sistemas que funcionan alrededor mío, entonces y estamos interconectados aunque no quiera. Entonces, en el fondo, por ahí va a generar este interés, aunque sea a través de esta lectura media forzada, pero también generar quizás este gusto por los autores y empezar a leerlos de a poco, ¿ya? Claudio, por acá, Entonces, profesor. dígame. Disculpe, me parece súper interesante el libro. La verdad, yo lo terminé de leer, pero claro, está un poco desfasado, sí, por lo menos para el que lee arte, digamos lo que es sociología, está un poco desfasado. Pero súper interesante, profe. Y acotar algo, que el libro en sí tiene menos de 80 páginas. ¿Por qué? Porque salen algunas citas después, por lo menos que estoy leyendo yo. No sale 86, es como por eso. Eso, profesor. Sí, sí, son ensayos. Así, claro, piensa que hay textos del 2002 en adelante, ya son Mm, veintitantos años, pues. Entonces claro, algo ha cambiado. pero está súper entretenido el libro igual. Mucha prosa, muy lindo. Qué bueno. Esa es la idea. Entonces, para hacer honor al tiempo también, quiero terminar lo que nos queda pendiente, que es revisar un poco el enfoque sistémico y un poquito el humanismo. Y creo que estamos ok con esta. Voy a tomar una cola que nos quedó pendiente de psicoanálisis. ¿Ya? ¿No? Carla, ¿por qué dices no? Porque la semana pasada no alcanzamos a ver el enfoque sistémico, profe. No, pues lo vamos a ver ahora. Ah, es que escucho, me equivoqué, perdón. No te preocupes. Justamente por eso, porque quiero revisar algo, si quedó pendiente algunas cosas, pero del psicoanálisis quiero retomar de acá para adelante. ¿Ya? Eh, entonces, para empezar desde acá, vamos a entender que la concepción o lo que Freud llegó a cristalizar un poco en la primera teoría que hizo fue esta dicotomía, esta diferencia de base entre el principio de placer y el principio de realidad. ¿Ya? Recuerden que esto también esto es psicoanálisis 101, si se quiere, es como súper básico, lo van a ver a fondo y mucho mejor que lo que yo les pueda explicar cuando les toque en la carrera de psicoanálisis, pero en el fondo también quería, cuando les pregunten qué saben de psicoanálisis, también decir, me acuerdo de esto y de esto un poco. ¿Ya? Principio de placer, esta tendencia que a través de la energía libidinal que nos impele, nos empuja, nos arroja hasta a esta necesidad de suplir o de satisfacer las necesidades. ¿Ya? Es inconsciente, nosotros no elegimos lo que nos gusta y lo que no, ¿ya? Bajo esta mirada, ¿ya? Es esta necesidad de placer que tenemos que suplir o cubrir, ¿cierto? Pero también tenemos este principio de realidad, que es esta necesidad, o ¿no? En realidad es una tendencia construida internamente y que nos frena, ¿ya? Me preguntaban en el otro curso si esto era una necesidad que se construye socialmente o no, ¿ya? Más allá de eso, no estamos hablando básicamente de constructos sociales o de cómo nosotros nos perfilamos como entes sociales. No entramos acá a este terreno todavía de la psicología social, ¿cierto? Esto es como más primigenio, es más básico, es esta autocensura que tiene que ver con ser humanos, ¿ya? Eh, no está todavía completamente definido, pero incluso tiene que ver con estos tabús que tenemos nosotros como seres humanos, que nos impide satisfacer todo lo que los deseos que tenemos, ¿ya? Independiente de la cultura, ¿ya? Entonces, más que hablando de moral que nos impide hacer algo, tiene que ver con la autocensura que nos construimos a través del tiempo, ¿ya? Que sí se construye socialmente, pero también es algo inconsciente, ¿ya? ¿Ya? Porque, por ejemplo, hay algo que
por ejemplo, la desnudez es un tabú que tenemos en todas las culturas, ¿ya? En forma inconsciente. No nos gusta estar desnudos frente a otros en público, ¿cierto? Y eso es en China, en Rusia, más o menos una civilización occidental y oriental, ¿ya? Capaz que en las culturas a lo mejor un poco más, no sé, africanas no sea el tema, ¿ya? Lo puedo generalizar, ¿ya? Pero en el fondo hay ciertas tendencias que nos impiden ciertamente hacer cosas, que es el principio de realidad, ¿ya? Entonces, basándonos en esto, tenemos estas dos piedras que como que empiezan a frotarse unas con otras, que es el principio de placer, que es lo que quiero hacer, y el principio de realidad, que es lo que me permito o no hacer. Esto genera fricción, y esta fricción es psíquica, ¿ya? Entonces, ahí se entiende esta aflicción psíquica, malestar psíquico, producto de esta dicotomía que tengo eternamente así como ser humano, ¿ya? La forma en que se desarrolla esto tiene que ver con sueños nocturnos, actos fallidos o lapsos. Sueños nocturnos cuando el inconsciente se desata y nos da interpretaciones, lo que fue casi el objeto de estudio de Jung en su momento, ¿cierto? Y que para él también definió que habían ciertos símbolos que compartíamos como grupo, como sociedad, incluso que eran determinados, ¿cierto? Y los actos fallidos son estas intentonas de poder suplir o poder cumplir con nuestros deseos, pero que al final no salieron, ¿ya? Son como los actos fallidos y las soluciones intentadas. No vamos a mezclar eso. Son actos fallidos, ¿no? El que traté pero no me salió. En base a esto, bajo esta mirada también Freud nos va a entender, nos va a definir a todas las personas adaptadas, em, adaptadas de una forma adecuada, no normales, sino que socialmente adaptadas, ¿ya? Al final todos somos unos neuróticos, ¿ya? Todos tenemos esta neurosis intrínseca al ser humano, que es esta fricción constante entre estos dos principios, ¿ya? Entonces somos personas neuróticas, ¿ya? Como somos todos distintos en el fondo, se entiende que esta fricción es más dolorosa, entre comillas, psíquicamente para unos que para otros, ¿ya? Hay gente que esto lo resiente más que otros, ¿ya? Y por lo mismo, la mente, el aparato psíquico de Freud, define al mecanismo de defensa como esta ayuda o esta transformación de esta energía pulsional, porque esto tiene que salir por alguna parte, ¿ya? Como el ejemplo de la tetera de la semana pasada. Tiene que salir por algún lado y de alguna forma, ¿ya? Porque no puedo, basándose en la Lavoisier, de esto de la energía que no cambia, solo se transforma, o sea, no se acaba. Él también agarró eso como de ahí y dijo, ya, claro, está haciendo energía, la energía no se evapora, no se acaba, sino que se cambia de forma o se cambia de canal, ¿cierto? De ahí él dilucidó y dio forma a esto que es el mecanismo de defensa, ¿ya? Acá tenemos algunos, no me voy a detener mucho porque esto ya lo vimos, pero en el fondo son formas de defenderse frente al dolor de estos dos principios, la fricción que provoca estos dos principios, ¿cierto? Estos ya los vimos. Y la base de todos los mecanismos de defensa en el fondo es la represión, ¿ya? La represión es la forma más básica y es inconsciente también. Eso es muy importante. Nosotros no decidimos qué mecanismo ocupamos, ¿ya? No es como que yo diga, me gusta este, voy a ocupar este, ¿ya? Es inconsciente. Entonces, podemos ocupar una mezcla, puede haber, en una situación podemos ocupar uno y en otra otro. Entonces, eso es bien maleable, medio complejo, ¿ya? Pero sí entender de que a la base de todos estos mecanismos de defensa está la represión. Nosotros reprimimos este impulso, esta energía, bajo el principio de realidad. ¿Ok?
La manifestación del inconsciente está descrito en el sueño. Freud en algún momento definió y le puso mucho énfasis a los sueños, ¿ya? ¿Como qué? Como una válvula de escape a las tensiones acumuladas, ¿ya? Y a los deseos reprimidos. Él comprendió, le dio ese valor a los sueños y los tomó como objetos de estudio, ¿ya? Cosa que no había pasado antes, más que nada como en términos esotéricos, como de misticismo, ¿ya? Pero no lo tomó como un objeto de estudio serio científico. Y acá, como dice, también empezó puso sobre la mesa y le dio una importancia a los gestos, a la comunicación extraverbal o metaverbal, o metalingüística, si se quiere, siguiendo las teorías de la comunicación, y que las personas también trabajaban o funcionaban también con símbolos y signos y simbologías, ¿ya? Y esas simbologías tenían que ser interpretadas, ¿ya? Los comportamientos también son simbologías de ciertos trastornos o ciertas necesidades inconscientes, por lo tanto, la conducta de las personas también era una interpretación o era una representación. Y acá apareció esta línea de pensamiento que sentó las bases para lo que sería la teoría de la personalidad, ¿ya? Eh, y lo que conocemos ahora como semiótica, sí, la semiótica que estudia el catálogo de enfermedades, ¿ya? Entramos en Caponi, ¿cierto? Que lo vamos a ver, o se va a ver en psicopatología, ¿ya? Como las estructuras de personalidad desde la patología, desde la enfermedad, ¿ya? Acá vamos a entrar. En base a esto, Freud definió las patologías o la forma de división un poco de las principales trastornos mentales en estas cuatro: afecciones psicosomáticas, la neurosis obsesiva, fóbica, histérica. Acá, de hecho, acá son los tres pilares un poco de las estructuras de personalidad clásica, ¿ya? Personalidad histérica, la personalidad fóbica, la personalidad obsesiva, ¿ya? Dentro de algo más que después se empezó a desarrollar, ¿ya? Pero uno de los aportes del psicoanálisis es que fue como el primer puntapié para lo que es la psicopatología, ¿ya? Y los estudios de la personalidad, la psicología de la personalidad, ¿ya? Eh, También tenemos la psicosis, con la paranoia, la esquizofrenia y las perversiones, que son estas básicamente las parafilias, la división o la desviación de la energía libidinal hacia un objeto que no es el original, digamos. Entonces se entiende. Entonces, las afecciones psicosomáticas consisten en trastornos corporales causados por causas psicológicas. Cuando estamos con estrés, por ejemplo, inconscientemente dejamos de comer o comemos, o al revés, no nos comemos todo, o cuando o el cuerpo responde frente a situaciones mentales, ¿ya? Cuando estamos con ansiedad, dejamos de dormir, etcétera. Esa relación mente-cuerpo es lo que siempre se negó con el tiempo, que por ejemplo nosotros hablábamos con el dualismo cartesiano. Acá Freud como que hace las paces un poco y dice, ¿sabes qué? No es tan así, la mente está relacionada con el cuerpo de cierta forma y, y está relacionada en la enfermedad, ¿ya? Y ahí también, entre comillas, un gran hincapié en las críticas que se le hace al psicoanálisis, que también definió su teoría en base a la patología. Es bien patológico el psicoanálisis, ¿cierto? Entonces también esta relación, este puente que estaba cortado hace siglos de mente-cuerpo, Freud la logró juntar, pero en la enfermedad, ¿no? Y que tampoco deja de ser mentira, o sea, no podemos decir, oye, Freud está equivocado, ¿cierto? Hay una relación en la mente, en las aflicciones mentales con las respuestas del cuerpo, ¿ya? Eso tampoco podemos negarlo, ¿cierto? Profesor,
Con Sí, respecto a eso, estaría ahí asociado a la carga alostática y la respuesta que tiene nuestro cuerpo al estrés por medio del eje hipoficiario, pituitario y adrenal. Y calza justo, o sea, no mm. estaba errado como usted dice, profesor. Imagínate que esto tiene 130 años de Y tenía definición razón, y fue en base a observación, todavía no está hablando, observación. claro. Gracias, Pero profesor. en el Sí, fondo, gracias por tu aporte, porque en el fondo tratamos desde un medio desde la salud también. Claro, tampoco podemos negar ciertas cosas. Puede ser muy antiguo, pero hay cosas que no han podido refutarse, ¿ya? Mm, esto no lo vamos a poder ver más adelante. Esto me interesa. Basado en esto, entonces, acá Freud empieza a desarrollar lo que es la teoría psicosexual, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Ya? Las pulsiones, en base a lo que se comenta, estaban reprimidas por normas sociales y culturales, pero tienen un origen sexual. Él empezó a enfocarse en la parte sexual, que también empezó a tener ciertas críticas, pero en el fondo él desarrolló su teoría psicosexual que tiene que ver con el desarrollo cultural de las personas, pero en base a la comprensión del cuerpo y del sexo. ¿Ya? Esto fue un poco controvertido porque explicaba a través de el descubrimiento del cuerpo, a través de la genitalidad, eh, cómo se iba, o sea, esta relación entre el sexo y la genitalidad con la conformación mental. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ocurrió esto? La génesis de las etapas de la vida pasa normalmente a través del descubrimiento de las zonas erógenas. Entonces, primero empezó la identificación desde que nosotros somos bebés hasta los 6 años más o menos, definió esto, ¿ya? Entonces acá el niño pasa por diversas etapas de desarrollo y en las cuales empieza a tener cierta satisfacción sexual a través del descubrimiento del cuerpo propio. La primera es la fase oral y anal, ¿ya? Que ahí desarrolló una teoría en torno a esto. La fase oral tiene que ver con la etapa de eh, el descubrimiento del ambiente, digamos, de lo externo, a través de la boca, ¿ya? En el fondo, los bebés sienten más con la boca que con las manos, ¿ya? Bajo esta teoría, pues, ojo. Entonces, esta definición de las cosas y la categorización también de lo que me gusta y no me gusta pasa por la boca. Si yo como barro, no me va a gustar. Si yo me como, no sé, pues, tomo el mermelada y me la echo a la boca y la pruebo, me va a gustar. Entonces, más que el cuerpo en sí, lo importante en esta etapa es la boca como sensor, digamos, o como instrumento para evaluar lo externo. ¿Ok? La etapa anal tiene que ver con esta etapa de retención, se llama, la etapa retentiva. Esto es del control propio y ajeno de expulsar o retener, ¿no? Entonces, se supone que hay personas que se quedan pegadas en esta etapa que tienen que ver con la imposibilidad de retener algo, de controlarse o de soltar, ¿no? Y después vienen la etapa fálica y la genital, donde empieza el tema del descubrimiento del pene y la envidia del pene por parte de la mujer, porque se supone que ella no tiene y esta divergencia entre los dos sexos se hace presente. No se hace presente en los otros, sino acá. ¿Ya? Profesor, Sí, ¿en esa etapa se desarrollaría la fálica el complejo de Edipo y Electra? sí, sí. En la etapa fálica se producen las triangulaciones, ¿ya? Eh, Está la etapa del complejo de Edipo, que es la oposición, ¿cierto?, del hijo hacia el padre por la madre. O sea, se forma esta competición, ¿cierto? Y la Electra es al revés, es la oposición de la madre o la oposición de la hija hacia la madre por conquistar o por tener al padre.
¿ya? Se supone que, bueno, hay gente que queda detenida en esta etapa, la etapa fálica, y genera estos trastornos de relaciones, o sea, con el sexo opuesto, las relaciones, por ejemplo, abusivas, eh, las relaciones como de diferencias de edades muy grandes, o la búsqueda de padres en las parejas, que todo eso se toman como trastorno un poco desde dentro de esta etapa, del pene o la falta de, ¿cierto? Que el pene en la etapa fálica significa, por ejemplo, las figuras de autoridad, cuando no están, ¿ya? Va como todo eso envuelto por esa parte. Y la genital tiene que ver con esta relación, es que es la más social, en la etapa que tiene que ver con el cuerpo hacia el otro, hacia los terceros. Ahí dice, cuando el niño satisface su placer a través de otras personas, ¿ya? Eso ya es la etapa más social. Esa es la etapa, sería como la teoría psicosexual, a super mega, super grandes rasgos, ¿ya? Y finalmente, ya mucho más adelantado, ya en 1923, él clarifica o lima un poco las perezas del sistema psíquico del consciente, preconsciente, inconsciente, y desarrolla la segunda teoría psicoanalítica que tiene que ver con el yo, el ello, el yo y el superyo. ¿No? En el fondo está más fácil de entender porque tiene que ver con la forma social. ¿Ya? Freud, aparte de empezar a caminar, o el psicoanálisis, empezar a abrir la puerta a lo que es la teoría de la personalidad o la psicología de la personalidad, también alcanzó a desarrollar un poco a través de la socialización o a través de la etapa psicosexual, la última, una cierta teoría social, ¿ya? Una psicología social. Eh, Él también decía que la persona nacía como una persona social por el hecho de ser amamantado por la madre, esta diada. La diada es la relación de la madre con el hijo, que cuando el hijo nace, él no distingue su cuerpo del de la madre, lo siente como un todo. La madre es para el niño una extensión más de sí mismo, ¿ya? Entonces se forma esta unidad compuesta por dos entidades, ¿ya? Que es la diada. Entonces, para Freud no existía algo así como una psicología social porque era imposible diferenciar al niño de la madre desde el nacimiento. Y eso ya implicaba una socialización. Por lo tanto, no había un antes y un después. ¿Ya? Básicamente, lo que podemos entender que el ello es la parte más inconsciente del ser, y donde se ejecutan los principios de placer, y donde se busca siempre tratar de cubrir la necesidad. El yo tiene que ver con el ente social, es el más, en la moderación, es el moderado, el que está siempre en lidiando con lo externo, ¿ya? Es el que lidia con lo externo y que entra a ser el consciente, ¿ya? El yo es el consciente, el ello es inconsciente, ¿ya? Y se habla del super yo, también es a nivel inconsciente, que es esta entidad represiva, donde se hace presente este principio de realidad que tenemos interno, que no tiene que ver mucho con las estructuras sociales, sino con la forma de que es uno, ¿ya? Porque si fuera por temas sociales funcionaríamos todos iguales, ¿ya? Algunos tenemos más super yo que otros, ¿cierto? Hay super yo muy castigadores, otros que son más flexibles, ¿cierto? Eh, y este super yo tiende a ser, provoca angustia, esta fricción también, y también provoca los sentimientos de culpa, ¿ya? Hay personas que son más culposas que otras, ¿cierto? Y nosotros nos vamos moviendo entre estas siempre a vaivén de estas tres partes del yo.
De esto se desarrolló mucho la teoría de la personalidad, ¿cierto? El self. Lo tomó un poco también los conductistas. Se, se expandió mucho, ¿ya? Por eso se le llama la primera fuerza también, ¿ya? Eso podríamos cerrar con esto lo que es psicoanálisis. ¿Tienen preguntas, chiquillos, para entrar de plano a la sistémica? El principio de placer, ¿a qué edad se desarrolla? No sé si tiene una edad para desarrollarse, sino que viene intrínseco, ¿ya? Lo que sí se desarrolla bueno, en la teoría psicosexual es que es al provocar la frustración del niño, es decir, el niño tiene la madre, la pega de la madre es frustrar al niño, es decir, hacerlo entender de que su cuerpo limita, tiene límites, no es omnipresente, es decir, no todo el niño es la madre también, porque el niño como que absorbe a la madre para sí misma, y este trabajo de la madre durante las etapas es ir frustrándolo en el sentido de ir separando su yo, es decir, yo soy mamá, pero no soy niño también. Y el niño tiene que llegar a entender de que él tiene su autonomía propia y la mamá es otra entidad. ¿Ya? Felipe. Gracias, profe. Una consulta respecto de lo último de la Ujú. relación entre el yo, perdón, ello, yo y super yo. Me parece bastante prístino lo que señala respecto al super yo, que también es inconsciente. Me clarifica, pero no logro comprender por qué el super yo entra en conflicto con el yo y no con el ello. ¿Es debido a que en el yo está la conciencia y que por ello es que el super yo de alguna manera entra como en esta fricción desde un inconsciente, digamos, más bien moral, a lo que se percibe como lo correcto y lo incorrecto en el yo, entendiendo de que lo ello es más bien lo instintivo puro, podríamos decir? Entonces uno tendería a pensar, o yo en este caso, si es que estoy equivocado, a que el super yo debiera entrar más bien en conflicto con el ello, y que el yo estaría como entre medio de estas dos fuerzas que tironean para su lado, y ahí se genera como el malestar en la cultura. Pero en ese caso, en realidad el super yo estaría reprimiendo al ello y no entrando en conflicto con el yo. Se genera un conflicto en el yo por sentirse tironeado por esos dos extremos, pero no necesariamente el conflicto está entre el yo y el super yo, sino que está entre el super yo y el ello, y el yo sufre porque está al medio. Esa parte no la comprendí muy bien, Eduardo, si me la puedes explicar. Es que como lo que dice, aparte que fíjate que el ello no siente culpa, ¿cachai? Claro Porque es que el no. inconsciente. Claro, Entonces lo que le carga, el que se encarga de sentir todas estas presiones es el yo. entiendo. Y ahí Claro, donde cae en esta fricción. Es y como es que el le echa super, la culpa al yo, pero el yo no acusa recibo, entonces el yo se hace cargo. ¿Te entiendo, fijáis? entiendo. Claro, y quien finalmente está presionando es el super yo, al yo en este caso. Exacto. El presionador, el que ejecuta todo esto, esta histeria en el fondo es el super yo. El yo Claro, no tiene nada que ver ahí. claro, sí, entiendo, entiendo. Perfecto, profe, Va muchas por gracias. ahí. Álvaro y Eh, Angélica. ¿Mm? no sé si estoy equivocado, pero en lectura con respecto a esto, hablaba de que el ello viene siendo nuestra identidad, el yo el ego y el superyo el superego. Sí, estaba en el libro, ¿cierto? No lo leí de otra fuente, ¿Lo profesor. leíste de otra fuente? Ahí el yo, el ego. El ello como que viene siendo Mm. nuestra identidad. Sí, El sí, yo viene siendo nuestro ego y el superyo viene siendo el superego que uno tiene. perfecto. Eh, si lo entendiste, no hay ningún problema. Yo para el Claro, resto prefiero, o sea, que lo manejen de esta forma primero, porque lo van a profundizar como tú lo hiciste, a lo mejor posteriormente. Acuérdense que esto es como la pasadita, ¿ya? Profesor, Así ¿cuánto gracias, como profesor. porcentaje, los yo, profesor,
los egos, porque, espérame, es que el ego entra en la psicopatología cuando vean Caponi, van a ver las funciones yoicas el tema del ego ahí bien, bien fuerte. Gracias, profesor. Angélica, sí, Ya, profesor, buenas tardes. No, es que sí, me entró una duda justo cuando usted le dio la respuesta a Felipe, porque dijo que el super yo era como el generador de histeria. Entonces, la figura del super yo, a la vista de los estudios de Freud, de su teoría, actúa generando procesos solo patológicos, o el super yo finalmente es el que nos equilibra para tomar decisiones socialmente correctas o dentro de la norma social en la que nos encontramos. Entonces ahí me quedo la duda. ¿El super yo nos ayuda como seres humanos a la luz de esta teoría a normarnos? ¿O el super yo finalmente es el que nos genera desequilibrio emocional, generando estos mm. procesos de neurosis? Bajo esta teoría, bajo esta premisa, todo esto es patologizante. ¿Ya? El- eh, Como les repito, la gran crítica que tiene el psicoanálisis es que es bastante patologizante. Todo se define en base a la enfermedad. ¿Ya? Entonces el super yo también tiene este cariz o sea, de distorsión de la persona. ¿Ya? Se ve desde un lado negativo, si se quiere. ¿Ya? Creo Álvaro, que, gracias. estás muteado. Quedó la mano levantada, profesor. Disculpe. Ah, ya, disculpa. Error mío. Ya, no te preocupes. Ya. Em, eso, eso podría decirle. No es ni más ni eso que en este minuto de lo que vamos a hablar de psicoanálisis, pero me gustaría que quedaran con eh, con, con este lineamiento más que nada claro con respecto a lo que significa. Hay muchas cosas más, ¿cierto? Tenemos fenómenos de transferencia, no nos metimos mucho con el psicoterapia psicoanalítica, ¿ya? ¿Cierto? eh, las nuevas, no sé, por los estudios nuevos, terapias de psicoanálisis relacional, todo eso, pero eso va más, se va a tratar mejor y más profundidad cuando vayamos avanzando en las teorías psicológicas a fondo, ¿ya? Eh, pero sí, la idea es que se queden con esta idea, la idea es que se queden con esta idea, de que Freud estableció estos principios, de los principios de realidad, el principio de placer, definió con esto mecanismos de defensa que son inconscientes, desarrolló también una teoría psicosexual, es decir, un desarrollo de las personas en base a la sexualidad y a la genitalidad más que nada. Y eso también, si tú lo piensas, a lo mejor puede estar, yo no sé cómo serán las tendencias con respecto al psicoanálisis de respecto a esto con las nuevas divergencias, por ejemplo. Ahí hay un tema ahí como teórico. Habría que buscar, revisar qué pasa con si todavía es efectivo este desarrollo psicosexual en personas trans, por ejemplo, si se hace tanto hincapié en la genitalidad, si hay complejos de Electra en hombres a un género. Ahí se fijan que piensan también, vuelvo a repetir, esta teoría tiene más de 130 años, entonces a muchas décadas han pasado entre medio, ¿ya? Pero la base, la psicoanálisis 101, digamos, nivel básico, 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 sería como con esto, para que se vayan más o menos eh, guiando, ¿no? Ahora lo que quería pasar es lo que me encanta a mí, que es sistémica, pero vamos a verlo poquito para poder que se pueda asimilar y no sientan que es como tanta cosa en una vez. ¿Ya? Vamos a ver cosas súper específicas con ánimos de como de responder al cuestionario más que nada. Y también como les vuelvo a decir, esto tiene... espérame un poquito. Esto va a ser más profundamente tratado en su momento, ¿ya? Dame un segundito para abrir esto.
Voy. Entonces, vamos a entrar en lo que es la sistémica como disciplina. ¿A qué voy con esto? Este caballero, tan guapo él, Ludwig van Bertalanffy, decidió en cierto momento definir una teoría que involucre que haga como un ordenamiento general a los conocimientos que se estaban haciendo en la época, ¿ya? La teoría sistémica se desarrolló a partir de la teoría general de sistemas. Esto venía de antes, estamos hablando de 1890, 1900, por ahí empezó como a desarrollarse como una teoría general en relación a ciertos conocimientos. Estos conocimientos tenían que ver con perdón, tenían que ver con estos conocimientos que se habían estado acumulando hasta el momento, que tenían como postura la mecánica, la física, la biología, ¿ya? Em, y él dijo, ya, voy a hacer una teoría en relación a cómo unificar todo esto para poder implementarlo quizás y hacer un símil con otros conocimientos. ¿A qué me refiero? Él generó sin querer una rama que se llama cibernética, que es esta forma de pensar los sistemas mecánicos hacia los sistemas biológicos, ¿ya? Y como que los quiso homologar. Básicamente les digo, es como, a ver, si la célula funciona de esta forma, funciona casi como, no sé, por la batería, un sistema como un reloj, por ejemplo. Entonces, base a esa cosa media mecanicista, empezó a definir algunas cosas y logró esta teoría general de sistemas. Lo primero, vamos a irnos acá. La primera división de la sistémica tiene que ver con, el primer corte son la definición de qué sistemas abiertos y sistemas cerrados, ¿ya? Los sistemas abiertos son aquellos que tienen intercambio con el ambiente. Eso es súper importante, un intercambio de ambiente. Por lo tanto, acá entra en escena, y es muy importante, el hábitat, ¿ya? El sistema ambiental. Esto lo metió una persona que se llama Bateson, ¿ya? Empezó con los sistemas ambientales y que mucho, más que tiene mucha importancia el medio ambiente, el medio ecológico. De hecho, hay una teoría ecológica, pero que cuando uno cierra el ojo y dice ecología, no es como esto de reciclaje y cosas así, sino que tiene que ver con el ambiente, ¿ya? Los sistemas abiertos tienen intercambio con el medio circundante a través de recursos, ¿ya? Los sistemas cerrados, por el contrario, son sistemas que son herméticos, que no tienen intercambio con su medio. Es la primera definición y es como aclaratoria para definir esto, ¿ya? Y los sistemas también tienen muchas características. Entre medio, su constitución son físico concretos. Por ejemplo, un sistema abierto es un idioma, ¿ya? ¿Ya? Un sistema concreto puede ser, como dice ahí, un pájaro o una guitarra, ¿ya? No necesariamente cuando hablamos de sistema abierto tienen que ser sistemas biológicos. Pueden ser sistemas que en cierto sentido no tengan vida, pero sí funcionan igual. Por ejemplo, un computador, ¿ya? Un computador es un sistema abierto, un diario es un sistema abierto, el español es un sistema abierto, una empresa es un sistema abierto y una persona es un sistema abierto, una célula, ¿ya? Y como sistema cerrado tenemos, por ejemplo, el universo. ¿Alguien me puede explicar por qué el universo sería un sistema cerrado? ¿Qué se le ocurre que podría llamarse? ¿Por qué acá cae que el universo es un sistema cerrado?
porque se contiene en sí mismo. Porque Porque nada no más tiene, entra y sale de él. por ahí va. Claro, ¿sí? claro. Nada lo trasciende. Sí, es la teoría, es una teoría del todo, de la totalidad. Universo, es un cosmos. Correcto. Hay uno solo y no tiene, y a nivel de, teóricamente hablando, el universo no comparte cosas con otro. Entonces es un sistema cerrado, ¿ya? Por lo tanto, bajo esta premisa, el universo es un sistema cerrado, pero porque también es una abstracción. En cierto sentido es una idea, no es que el universo lo podamos apuntar, ¿cierto? Como aquí está y acá no. No podemos hacer eso, no podemos decir el universo está aquí y en este otro lado no está, ¿cierto? En ese caso, Eduardo, claro, según esa idea, no hay nada afuera del universo. No hay una afuera del universo. Por lo tanto, no hay un ambiente Claro. con el cual interactuar. Por eso sería cerrado, ¿ya? Porque me peleaba mucho de por qué era cerrado. Pero estamos pensando a nivel de sistema, no a lo mejor de la astronomía, no sé, ¿cierto? Pero, ¿cómo se llama esto? Ideológicamente hablando, es un sistema cerrado. ¿Ya? Profesor, la autopoiesis de Maturana sería cerrado igual. La autopoiesis es una característica de los sistemas. Para allá vamos. Ahora vamos. Déjame hablar del sistema y de los elementos primero. El sistema en sí tiene que tener elementos, ¿ya? Un sistema abierto en sí tiene componentes, ¿cierto? Dentro de él. Y lo importante, y esto también lo vamos a ver cuando sea el momento y sea de teoría, digamos, ¿cómo se llama? Psicoterapia sistémica. Lo importante de la terapia sistémica en sí, de los sistemas, no son tanto los componentes, sino que las relaciones, ¿ya? Entre ellos. La sistémica se fija y su área de trabajo es entre medio de los componentes, no en los componentes, ¿ya? Yo si hago psicoterapia en forma, no sé, de pareja o familiar, por ejemplo, a mí no me importa mucho cómo sean las personas, sino cómo se tratan entre sí. Ahí donde yo puedo intervenir, yo no intervengo en la persona, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, el foco está en otro lado, no está en los componentes o en los integrantes de este sistema, sino en las relaciones, ¿ya? Basándose en eso, hay una entrada o insumo de ciertos elementos. ¿Cuáles elementos? Información, energía y recursos, ¿ya? Son estos tres ejemplos. La información en sí también es un elemento para hacer insight, que se llama, en la entrada, ¿ya? Yo hago input. Insight es otra cosa. El input es la entrada de información, energía y recursos. Entonces, en estricto rigor, nosotros ahora estamos siendo sistemas abiertos porque yo estoy hablando esto y ustedes al escucharlo lo están ingresando a su sistema. Dentro de su sistema hay un procesamiento de información. Varía y distinto y muy variado porque somos todos distintos, entonces todos procesamos de cierta forma lo que entra y por lo tanto va a salir de la forma de un producto. Esto puede ser, por ejemplo, contarle a alguien más lo que aprendimos ahora, o hacerlo en un informe, o después transformarlo o añadirlo a otra cadena de conocimiento y volver a ingresarlo en la forma de un feedback, ¿ya? Acá tenemos algunos aspectos que son como bien de los sistemas, ¿ya? Entonces, para partir del componente, las relaciones entre sí, hablas de subsistemas también, porque los sistemas son interrelacionados, se conectan, son más complejos que este dibujo, pero con este sirve para ir explicando cómo funciona. Hay una entrada de información, energía o recursos, que los recursos también son ingresables a mi sistema, yo los proceso y los expulso del sistema en la forma de un producto. Y eso también me va a producir un feedback. ¿Ok? Y los materiales, hay materiales que son operacionales, que es para mantener la subsistencia del sistema.
O productivos, que significa trabajar y que produzcan algo específico que yo quiero. ¿Ya? Felipe. Gracias, profe. Da la impresión a mí que como que interactuamos entre sistemas y somos sistemas dentro de sistemas. Eh, Posiblemente, ¿es lo correcto o no? Esa es la primera pregunta. Y si es lo correcto, si esto va hacia el infinito o hay una especie de frontera macro y micro. Sí, la teoría ecológica habla de los sistemas que hay desde el microsistema, pasando por el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. ¿Ya? Son 4. Eso, esta teoría explica más o menos cómo se interactúan a estos niveles, ¿ya? ¿Qué es lo que define el microsistema? ¿Qué es lo que define el meso, el exo y el macro? ¿Ya? El macro sería en el general, en estricto rigor, el sistema más grande. Y el micro, o sea, bajo esta mirada, una sola persona ya es un sistema, porque se relaciona tiene una doble vinculación con su medio. Yo soy un sistema porque me relaciono conmigo mismo y con mi ambiente. Entonces tengo dos tipos de relaciones. Eso es lo que define entonces lo que es un sistema. Claro, Ok. la relación con mi medio. Pero ya también en este sentido, yo soy un sistema en sí, porque, aunque sea un componente, porque en el fondo es la relación. Hay dos relaciones conmigo mismo y con afuera. ¿Ya? Entonces, Gracias. Muchas gracias. sí, ¿quién más Claudio? Sí, profesor, una consulta. Desde lo que usted indica, entonces, ejemplo, el sistema en sí puede ser abierto y cerrado, porque cuando usted hizo la comparativa con el universo, dijimos que era cerrado. Sin embargo, cuando habla desde la perspectiva de una persona, hay, digamos, esa entrada, digamos, de diferentes componentes, uno con el exterior, digamos, y con el Mm, interior, ¿o no? no. ¿Estaré logrado, profesor? Es que, claro, yo sabía que el sistema, Sí, en el porque fondo, el es universo es contradictorio. cerrado. Claro. Sí, pues, pero es contradictorio. ¿Ves? Por eso yo digo que se contenía en sí mismo, por eso me quedo dando vuelta y le hago esa interrogante. Es, es que lo que pasa es que no hay certeza que el universo interactúe consigo mismo, po, porque es una No, no, abstracción. sí, claro, pero digo que se contiene en sí mismo, entonces no tiene mayor No, 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 experiencia, digamos, no, porque no, es no. cerrado. El sistema es cerrado porque no tiene relación con su medio externo, con otro medio que no sea el mismo, y Mm. tampoco hay certeza, ojo, que se tenga relación consigo mismo. En el fondo, ¿por qué? Porque el universo es una idea. Sí, pero hago la analogía, profesor, con lo que usted indica anteriormente, cuando usted dijo, yo soy un sistema. Sí, pues porque yo sé que hago relación conmigo mismo. Mis células en sí se comunican. Claro, pero eso sería ser un sistema cerrado, de su perspectiva. No, pues porque yo soy un sistema vivo. El universo es una idea. Es Claro, como que los pensamientos en el fondo, bajo esta mirada, son sistemas cerrados. Por ejemplo, el sí, amor sí. Ah, ya, ok. o la esperanza. Se pueden tomar como sistemas, pero son sistemas cerrados porque son autoconcluyentes, digamos. Las abstracciones no interactúan con su medio. Pero, por ejemplo, una lengua tiene productos, pues se le ingresan cosas, procesa cosas y salen productos que son el habla, por ejemplo. Si tú Claro. estudias lingüística, el habla es el nivel bajo donde se producen los cambios lingüísticos que suben hacia la lengua, que la lengua se lo autentifica después. Entonces, el habla en sí es un producto de la lengua. ¿Ya? Y ahí se podría hablar de sistema abierto, aun cuando la lengua es una Abierto. cosa, el Sí, cerrado, sistema sí. abierto. Y Sí, la pues lengua es un abierto. sistema abierto. Y ahí se podría hablar como que hay un intercambio también consigo mismo, porque tiene productos, ¿cierto? Claro. Álvaro, está ahí muteado. Sigue muteado. El ser humano sería un suprasistema.
Más abajo estaría el sistema, ejemplo, respiratorio. Y un subsistema o subnivel vendrían siendo nuestros pulmones. Como nosotros somos abiertos, ese intercambio gaseoso que se produce en este sistema respiratorio, ese vendría a ser el intercambio que tenemos con nuestro entorno, como para hacer una comparativa entre el humano y el entorno, profesor. Desde un tema biológico, Desde el punto de vista biológico nomás, profesor. sí, el ser humano es un sistema. ¿Ya? Sistema. Suprasistema no pongamos cosas que todavía no están. ¿Ya? ¿Mm? Sistema, punto. ¿Que Ya. hay subsistemas? Sí, pueden haber sistemas, pero hay también sistemas dentro de sistemas. ¿Ya? En el fondo es esto chiquillo en el fondo también es una abstracción. ¿Ya? No es que se cumpla a rajatabla que siempre haya subsistemas dentro de los sistemas. Hay sistemas que interactúan con otros sistemas, ¿cierto? Y que están dentro de otros sistemas, ¿ya? Porque esto es complejísimo, como le digo, este es el dibujo primordial, pero en el fondo esto se puede multiplicar por millones, ¿ya? Porque esto funciona, este esquema, esta abstracción va a funcionar en la medida que lo aterricemos, por ejemplo, en la célula, ¿ya? Desde lo biológico. De una célula partimos ya siendo un sistema, y esta célula se comunica con otra célula, y esta otra con otra, y de ahí vamos agrandando. Entonces somos una cantidad de sistemas enorme. Gracias, profesor. Lo ¿Sí? comprendí. Entonces, acá estamos. Dentro de yo creo que con esto a lo mejor cerramos, pero dentro de las tipos de características que tienen los sistemas, hay algunos que son bien específicos, que es, por ejemplo, la retroalimentación. Este dibujito que está acá es súper decidor porque es súper basado, es como simple. Y todos los sistemas tienen una entrada, un procesamiento dentro, y sale algo que hace que se retroalimente y vuelva a entrar al sistema. Esto provoca un conjunto de características. Un sistema abierto tiene que tener retroalimentación que se llama feedback. Dentro de esa retroalimentación hay dos tipos, la negativa y la positiva. ¿Ya? Esto va a ser importante en psicoterapia, porque nosotros, bajo una mirada de la psicoterapia sistémica, necesitamos entender cómo funciona la retroalimentación a nivel, por ejemplo, individual o familiar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro de estos ciclos de retroalimentación se encuentran a veces alojados los problemas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ocupamos una terapia centrada en el problema, o un MRI que se llama, nosotros tenemos que identificar el problema dentro de este ciclo de retroalimentación que se llama bucle, esta cosa redonda que hay acá. Y ahí nosotros empezamos a intervenir, pero intervenimos en el problema, ¿cierto? Más o menos funciona de esa forma. Entonces, la retroalimentación es una característica de los sistemas abiertos, y hay retroalimentación negativa y retroalimentación positiva. Eso más que nada es así. Básicamente también hay una homeostasis. Los sistemas tienden a buscar el equilibrio. ¿Ya? Los sistemas buscan este equilibrio dentro de su funcionamiento. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy funcionando, estoy, no sé, por ejemplo, haciendo ejercicio, me va a bajar el agua y necesariamente yo tengo que equilibrar esa pérdida con un ingreso del mismo elemento. Por eso yo tomo agua. ¿Ya? La adaptabilidad también es una característica de los sistemas, y esto es muy importante porque en el fondo los sistemas abiertos tienen que ser capaces de adaptarse al medio. Por eso el medio es tan importante. ¿Ya? El medio también es algo que es flexible y es cambiante, por lo tanto los sistemas son también cambiantes. No sirve un sistema rígido. Un sistema rígido o que se rigidiza tiende a cerrarse. Y ahí hablamos como del ciclo vital del sistema, cuando empieza a cerrarse de a poco y hasta que se cierra y queda como sistema cerrado. Es decir, que se muere, que no hay intercambio. ¿Ok?
Entonces la adaptabilidad es una característica fundamental dentro de los sistemas, y si no está, la pega, por ejemplo, nosotros como psicólogos sistémicos es incentivar la adaptabilidad. La información es originada a través de la retroalimentación incesante. Ya este feedback, ya sea positivo o negativo, produce información. ¿Ya? Es súper importante la información en este enfoque porque es el vehículo por el cual los insumos van entrando y saliendo de los sistemas. Entonces, se toma especial atención con esto, y en la formación de la teoría sistémica se establecieron los axiomas de la comunicación, de Václavic, ¿cierto? Esto de imposible no comunicar, de la comunicación digital y analógica, de la puntuación, ¿cierto? Son estos axiomas comunicativos que se tomaron de la teoría comunicacional y se adaptaron a este modelo sistémico. La comunicación también es fundamental por lo mismo de la información, pero la comunicación tiene que ver con la forma en que estos feedbacks y estos productos van viajando a través de los otros sistemas, si se quieren compartir. Porque, por ejemplo, yo ingreso algo a mi sistema, en el procesamiento lo transformo en producto, sale de mi sistema y puede hacer feedback hacia mi sistema, o también el feedback va a ser hacia otro sistema en la forma de una entrada. Si se fijan, van como eh, compartiéndose este tipo de información. Y eso se hace a través de la comunicación, que es la forma en que manejamos la información. ¿Ya? Como principio también los sistemas tienen que ser redundantes. Esto tiene cualidades positivas y negativas. La redundancia es cosa de ver el diagrama acá. Tiene que haber una redundancia constante, un flujo un feedback siempre constante, ¿ya? Como un rumiar un poco de ideas. Siempre tiene que volver, ¿ya? Y va a volver siempre distinta, y esa distinción nos va a dar información siempre nueva, y esa información va a hacer que nosotros adaptemos todos los sistemas nuevamente, y siempre en constante cambio. Esto siempre es muy dinámico, ¿ya? Por lo tanto, la redundancia tiene que ser parte de. Y acá también tenemos lo que es la entropía y la negentropía, que estas son las fuerzas que hacen que los sistemas funcionen o mal funcionen, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, nos cuesta más, ¿qué nos cuesta más? ¿Ordenar o desordenar? ¿Qué nos cuesta, en qué nos cansamos más? En ordenar. Por supuesto, esa es más que nada tiene que ver con eso. Es la fuerza que se gasta en mantener las cosas como están, ¿ya? Eh, Se gasta más energía en mantener el orden o el control o la forma original del sistema que en que se desarme. No cuesta nada en que se desarme. O sea, no se gasta energía en eso, ¿ya? La sinergia es la sincronización entre sistemas. Esto por un tema de ahorro de energía. Si se piensa, es más útil, es más efectivo si funcionamos a la misma velocidad y con los mismos tiempos que si funcionamos a destiempo, ¿ya? Esto es por un tema de ahorro de productos, o sea, de insumo de energía, ¿ya? Entonces la sinergia es algo habitual en la sincronización de los sistemas cuando están interactuando entre sí, ¿ya? Y la informática es la forma en que la información se maneja en el fondo, ¿ya? Y bueno, acá hay otras cosas de estabilidad, adaptabilidad, la eficiencia. Me voy acá. Y para terminar, ¿cuáles son lo que ha agregado la teoría general de sistemas a estos modelos o esta visión de tener este enfoque en psicología? O sea, ¿para qué nos sirve? ¿Ya? Mm, la teoría general de sistemas aportó a los modelos psicológicos este enfoque dinámico, ¿cierto? Esta forma de eh, desestabilizar un poco los modelos que antes de esto venían muy rígidos. Recordemos que Freud no permitía que le cambiaran ni una coma, entonces no permitía tampoco el cambio, era como muy resistente al cambio, y esto es todo lo contrario. Esto asume dentro de sus bases que los enfoques deben ser dinámicos, ¿no?
es multidimensional porque funciona a muchos niveles, no solo porque los sistemas se manejan parecidos, pero también son equidistantes y también tienen una jerarquía, pero también son muy mezclables. Son como estas piezas de Lego. Yo junto esto con esto, después esto lo junto con esto y ahí voy formando cosas. ¿Ya? Multimotivacional, es decir, la teoría de sistemas reconoce que un acto puede ser motivado por muchos deseos distintos, es decir, en cuanto al ingreso, o sea, esto considerando lo del multimotivacional con respecto a, por ejemplo, por ejemplo, a psicoanálisis, perdón, psicoterapia, que se me da la idea. Dentro de la psicoterapia existe esto que es circular. No hay una causa y efecto. Nosotros no buscamos la problemática, los orígenes de la problemática, o sea, dónde conduce, ¿ya? Si nos fijamos en los modelos de psicoterapia sistémica, estos son circulares. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos es dónde está el problema, no cuándo se originó, ¿ya? O a quién afecta, porque en el fondo lo que afecta es relativo. O sea, afecta al núcleo completo, eso ya lo vamos a ver. No necesitamos saber a quién afecta más, sino que dónde está y qué lo motiva, qué lo gatilla y qué lo está alimentando. Para nosotros un problema es una dificultad que se repite, ¿ya? Se habla también de los intentos fallidos, por ejemplo, de resolverlo, que eso se ve en terapia, en modelos estratégicos de terapia, pero vamos a entender los problemas como una dificultad que pese a todos los intentos de resolverlo, todavía persisten. Y este problema se alimenta en algún punto de feedback. O sea, hay algo en la relación, por ejemplo, en una familia, hay algo que hace que este problema se empiece a alimentar. Es como un parásito. Entonces, en el fondo, lo que uno tiene que revisar en este modelo familiar es dónde está el problema, qué es lo que alimenta este problema. ¿Ya? ¿Carla? Profesor, consulta, las primeras escuelas de sistémica aparecieron en Palo Alto, ¿verdad? En el MRI. ¿O me estoy Sí. equivocando? Sí. El primero fue el modelo estratégico, después Sí. vino el MRI con Ericsson, ¿cierto? Después Ya. apareció la terapia breve centrada en soluciones, Sí. está la escuela de Milán, Nardone, son varias Ah, escuelas que se van originando. ah, verdad. Pero la primera intentona como de eso fue Minuchin, no sé si los suena, que era un argentino que fue a estudiar a Palo Alto y conoció a una trabajadora social que se llama Virginia Satir, y con ellos fueron a Chicago a establecer lo que es el modelo el sistémico familiar. De ahí como que se empezó a expandir un poco, porque las primeras aplicaciones de la sistémica fueron en las familias, po. Entonces Sí, pero hablaron de las... Minuchin después sacó a Virginia Satir de la escuela. Parece que no tenía muy buena relación. Se enojaron. El dato rosa. ¿No? La copucha. La gorrió. Entonces, claro, esos son los primeros modelos, los modelos de terapia sistémica se aplicaron en terapia familiar. Y de ahí ya se empezó a expandir. ¿Felipe? Gracias, profe. En función a estos principios, es posible que tal vez este enfoque también está más abierto a dialogar con otros enfoques. Yo me he dado cuenta con algunas personas que conozco de la disciplina, algunas, no todos, ¿Mm? pero que me da la impresión de que se consideran un tanto estancos los enfoques, o sea, de que se aborda desde el enfoque, por ejemplo, psicoanalista, una terapia o Mm. incluso alguna teoría o reflexión sobre la realidad, y como que no dialoga mucho o no toma muchos elementos de otro enfoque. Pero por la naturaleza de me da la impresión de que tal vez desde el enfoque sistémico es más posible tomar también elementos de otros enfoques. ¿Es así o me equivoco, Eduardo? O sea, dentro de las bases de la TGS está lo que es lo multidisciplinario. Concordemos en que esta teoría fue hecha por biólogos, mecánicos, físicos, ¿ya? Maturana era biólogo, pero
Varela también, Sociólogo ¿cierto? también. Luhmann. Sociólogo. Entonces, bajo esta lupa o sea, es como aceptado todo tipo de aporte dentro de, de cualquier campo de conocimiento con respecto a la sistémica. Se desarrolló mucho, por ejemplo, en la desarrollo organizacional, ¿cierto? Tuvo como mucho auge también en muchos estudios con respecto a clima laboral, administración, comunicaciones, marketing. Los periodistas también empezaron a investigar las teorías la teoría de sistemas, computadores, la informática. Entonces, pensando que es un modelo que básicamente se tomó prestado, ¿cierto? Las primeras epistemologías eran de biólogo y de físico, ¿cierto? Dejó la puerta abierta para que los otros campos también participaran y aportaran, pues. O sea, por ejemplo, la primera terapia sistémica fue hecha por trabajadores sociales, ¿cierto? Entonces, dentro de sus bases y como que sus principios es esta aceptación de las distintas disciplinas, ¿ya? Y con respecto a eso, también él, a través de la sistémica, se abrió paso también las terapias de tercera generación que se conocen, que yo siento que siempre falta tiempo para ver esas terapias porque son varias, son novedosas, son nuevas y algunas también están medias vapuleadas, si se quiere, porque también están dentro de esta lupa implacable que es la ciencia que no, que revisa y corta el agua a ver si lo que está haciendo tiene algún asidero científico o no, po. Pero ahí tenemos muchas, está la psicodrama, está la transpersonal, transgeneracional, ¿cierto? Está la mindfulness, parte de terapia Dialéctica humanista. conductual, Claro, están las terapias de tercera generación conductuales. Hay muchísimas, que no me recuerdo en este aceptación y minuto. compromiso. Sí, aceptación y compromiso, exacto. Hay una psicología oscura también. Entonces, psicología corporal, ¿cierto? Em, entonces, son todas estas eh, disciplinas como que están más híbridas, que están más mezcladas, que también están disponibles, pero a partir como de los 80, Mindfulness como que la explosión fue en los 90, ahora quizás que hay que empezar a investigar también un poco, pero en base a esta tendencia que puso el modelo sistémico de multidisciplinar, también se empezaron a trabajar modelos de atención, quizás también, que tiene que ver con los modelos biopsicosociales, la terapia centrada en persona, modelos familiares de atención. Em, dígame, Carolina. Y de hecho fue una de las teorías de la forma que se nos empezó a nosotros a explicar cómo podíamos hacer intervenciones en la parte comunitaria y nivel terciario en salud mental, porque se trabaja mucho con otros profesionales. Entonces, para poder hacer un modelo de intervención para determinados pacientes era necesario, ¿cierto?, poder hacer la reunión y de ahí venía todo el enfoque dinámico y todo lo que usted dijo acá se ve ahí, en ese proceso. Y eso estoy Mm, hablando más o menos de 10 años atrás, que ya se hablaba de este tipo de teoría. sí, pues sí. Por ejemplo, en salud también está el modelo de salud familiar que también tiene que ver con estas bases y se estableció esto de los trabajos en equipo. La sistémica fue una de las primeras que habló de supervisión clínica. Eh, nosotros, por ejemplo, obligatoriamente, semanalmente tenemos que hacer mesas de trabajo con todos los psicólogos y tirar los casos para ir viendo cómo van avanzando. Como que, Ah, y lo otro, el enfoque en el terapeuta, que se llama, hay una facción de la sistémica que se llama rol del terapeuta, que es esta revisión constante de de una persona y de lo La que persona tiene del terapeuta. la persona terapeuta. Es es como una rama dentro de lo que se hace en sistémica y em,
bueno, hay varias como técnicas como para poder desarrollar esta persona del terapeuta para poder trabajar mejor este enfoque, porque en el fondo también se incrementó en base a que el terapeuta es parte de la terapia y trabaja en un vínculo terapéutico con el paciente o consultante, como se llama acá, y esto es constante. Entonces no es que yo sea objeto afuera y la terapia la está haciendo solamente él. Estamos los dos dentro de este riel y los dos nos van pasando cosas dentro de la terapia en base al trabajo. Y los dos tenemos que trabajar en eso. Entonces va por ahí. Estamos como en la hora, chiquillos. ¿Alguien tiene algo más que agregar o comentar con respecto a esto? Pero lo vimos Profesor, súper a una la pasada, crítica, pero dígame. sí, una crítica puede ser a esta teoría que se preocupe mucho del sistema y deje de lado un poco al individuo en su singularidad, en su diferencia, y que se sienta un poquito como un engranaje de este sistema. Sí. Todos tienen su... Sí, por supuesto. Pues sí, hay que aceptar las formas de trabajo. Ahora, básicamente no tiene que ir con una falta, por ejemplo, de respeto del paciente, sino que al contrario, yo, por ejemplo, no me importa mucho cómo es el paciente, sino en la forma en que se relaciona con el resto. ¿Ya? Y si lo vemos por ese lado, bajo esa lupa, estoy dejando al paciente que sea como quiera, no le estoy pidiendo que cambie. Lo que estoy pidiendo es que cambie la relación, que no necesariamente es lo mismo. La que está full como enfocada en el paciente, diría yo, y en cómo se siente y todo, es la humanista, con Carl Rogers, ¿sí? Que también es una terapia bastante, es una terapia enfocada sí, pues se llama terapia central en la persona, de hecho. Claudio, No, no, profesor, resaltar un poco la teoría básicamente para el ámbito comunitario, por lo menos al ámbito de yo trabajo. Digamos, como usted lo indicaba anteriormente, no es que uno deje de lado al individuo, sino que vamos, digamos, al problema, pero igual en función, digamos, al individuo. Y se enfoca básicamente a ese patrón o a esa problemática. Pero es súper importante, de hecho, como hablaba la compañera anterior, y cómo se inmiscuyó, digamos, las diferentes áreas. El mismo pie, digamos, la parte organizacional ya no se trabaja solo. Ejemplo, lo mismo que se hace, ejemplo, en la parte de recursos humanos. Ya no solamente se puede ser no sé, un ingeniero comercial, básicamente también están pidiendo, puede ser hasta un psicólogo, un trabajador social, digamos, y también trabajan de repente en dupla. Así que eso se ve mucho, digamos, que se aborda, digamos, diferentes temáticas. Y creo que su contribución, por lo menos en mi área y bajo mi experiencia, ha sido única. Eso, profesor, más o menos que agregar. gracias, Claudio. Y lo último que quería agregar, que en todos los estudios sociales, incluido, por ejemplo, los dos de salud ya están también incluidos también en estos enfoques, se pasa la sistémica por un tema como decía la Carolina, de mejor comprensión de los equipos, de trabajar en forma interdisciplinar. Ya estamos casi, vamos a trabajar al lado cuando vamos a hacer intervención con, no sé, kinesiólogos, los médicos o un dentista, por ejemplo, si, no sé, pues tenés que ir a hacer un operativo dental, va al psicólogo o va al trabajador social y va el dentista. Si vaya a una casa, va al trabajador social, va al psicólogo. Entonces, uno no hace la pega solo, siempre está en red. Y, y te va ahí como empapando de todas las otras disciplinas que en el fondo apuntan al servicio de las personas. Y ahí estamos, en el servicio de las personas. Y ahí estamos que los trabajadores sociales no los quieren admitir en el servicio de salud. Así que Ahí estamos todavía luchando por eso. ahí estamos, así que vamos a ir a hacer el cartelito al tiro nomás. Y hay que salir a luchar Vamos contra el día de todos. hoy. Sí, encuentro indignante eso. Pero bueno, hay que seguir ahí peleando. Eso, chiquillos, por hoy. Creo que no hay nada más. Me encantaría seguir conversando, pero me estoy muriendo de sueño. Yo creo que ustedes también tienen que ir a descansar, así que gracias por conectarse, que veo que están todos, así que me alegro. Espero que el trabajo haya quedado más claro. Está ahí arriba en la plataforma, es cosa que lo impriman, lo conversen, ahí vean cómo lo arman, me lo mandan al correo, así que
es más ordenadito de esa forma. Cualquier cosa me mandan algún mensaje por correo. Todos tienen, bueno, en la PPT también aparece el correo otra vez, así que no hay, no se pueden perder ahí a dónde mandar la información o dónde pedirla. ¿Ya? Tiene fecha de entrega, el trabajo también tiene fecha de entrega y nos estamos viendo el próximo martes feriado. Así que nos vemos de este martes al otro. Ahí empezamos la Gracias. unidad 2 ya. Pasa lo que pasa con las clases fascinantes, que se te olvida absolutamente el trabajo y las Por notas. supuesto, por supuesto. Pasa a ser De hecho, importante, más importante que el aprendizaje. de hecho, hagamos Gracias. clase el martes. No, ya no. Ya, bueno, El Cristian. Nos vemos, chiquillos. Muchas gracias. Descansen. Estamos en Yo sí me contacto. conectaría. ¿En serio? Sí, 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 es verdad. Ahí inventamos algo. eso. Ya. Gracias, profe. Que estén bien. Buenas noches, Chao. profesor. Ahora que esté bien. Gracias, Gracias. profesor. chao a Bien. todos. Chao, compañeras, Chao, compañeros. compañeros.